Somos varios. Acepta. Ya, Ingrid, tú. Justo a las 7:05. Muy bien, muy puntuales. Vamos a partir, como dije, en respeto a los que llegan a la hora. Darles a todos la bienvenida. Muchas gracias por estar en este conversatorio que es organizado por el Comité de Mediación Civil, Comercial, de Consumo y Ambiental del Colegio de Mediadores de Chile. Con este nuevo directorio que partió este año, está en representación la Carola Ortiz y yo del directorio, me parece que no ha llegado nadie más, y María Paz, que es la representante del Comité de Mediación Civil y Comercial. Le damos la bienvenida a cada una de ustedes que además están con nosotros, y sobre todo a Mari de Simone, quien gustosamente y muy agradecido de estar con nosotros acá, porque aceptó nuestra invitación a poder participar en este conversatorio. Le doy la palabra entonces a María Paz, que nos va a decir. Vamos a presentar a Mari Yolanda de Simone. Ella es abogada colaborativa, miembro del Foro Internacional de Mediadores FIMED, cibermediadora nacional e internacional, especialista en conflictos nacionales e internacionales. Se dedica a la prevención, gestión y administración, transformación y resolución de conflictos, formadora y capacitadora de mediadores, conferencista nacional e internacional, árbitro, investigadora de la UBA en Derecho Colaborativo, directora y coautora de la obra colectiva Multidisciplinas y Mediación, coautora del Manual de Derecho Colaborativo Plantando Semillas de Colaboración, primera obra en español y cofundadora del CIAC. De ahí nos va a contar de qué se trata. Asociación Interdisciplinaria Argentina y Latinoamericana del Derecho Colaborativo. Muchas gracias, Mari, que hayas aceptado. Te doy la palabra ahí para que nos puedas ilustrar. Bueno, primero muchísimas gracias y es un gusto. Estaba muy feliz de comenzar esta charla para, para Chile y bueno, para todas ustedes que son grandes amigas, tantos años de vínculos por la red, que bueno, fue en un momento de pandemia, pero han quedado estos vínculos hermosos, cursando el diplomado y en otras actividades, bueno, eh, Ingrid, que estuvo en FIMEP este año en Buenos Aires, y estoy viendo a mis compañeras, compañeros, colegas, así que estoy muy feliz. Cuando ustedes deseen, comparto pantalla y lo que me gustaría saber si todos los que están aquí presentes son abogados o no, o qué disciplina tienen cada uno. Mariel, vos, Buenas Asistente tardes. social. asistente social. Alda Valdivia, Está no se escucha. silenciada, Alda. Si no, anótenlo, anoten en el chat. En el chat ahí Zoraida es anoten. abogada, María Inés Zúñiga, que es de nuestro equipo, es contadora, María Inés Amato, abogada, después Jorge Naranjo, no sé su... Asistente social. Perfecto. María Teresa Barajas, Abogada. María Cecilia, no se escucha. Estás muteada, María Cecilia. Victoria Morales, asistente social, María Cecilia Martavid, licenciada en Licenciada, educación. eso. Muy bien. María Teresa Abogada. abogadas, bueno, Zoraida ya dije abogada, no sé quién más me está faltando. Bueno, voy a compartirles pantalla. Esperen, porque esto me habla en inglés y yo no sé inglés. Ya. No se Donde preocupe. dice share, hay un cuadrado con una flecha hacia arriba. Esperen, chicas. ¿Quién puede compartir? Me lo manda, yo te lo comparto.
Espérame un segundito a ver si lo puedo subir desde acá. Ya. Tienes que tener abierto el archivo y después en el cuadrado verde, no sé, al menos lo tengo yo con una flecha hacia arriba, ahí pinchas. Bueno, mientras tanto ahí se va incorporando gente, así que Sí, Bueno, les contamos que este es nuestro primer conversatorio, tanto del colegio propiamente tal como del Comité de Mediación Civil Comercial de Consumo y Ambiental. Es como súper largo el nombre. Así que vamos a tener varios. En agosto tenemos el con Marines Suárez y también tenemos uno que es sumamente interesante, que tiene que ver con no sé si te acuerdas el nombre, Carolina, que es de derechos humanos, pero aplicado a la mediación. Los derechos humanos aplicados a la mediación, que es un enfoque totalmente distinto, así que están todos cordialmente invitados. También va a aparecer seguramente dentro de la próxima semana ya los afiches para que ustedes vayan inscribiéndose en estos conversatorios que son tan buenos porque nos acercan a nuevas tecnologías, a nuevos métodos y a nuevas formas también de mediar. Así que todos cordialmente invitados. no puedo creer que no puedo abrir el Power. ¿En serio? Mari, Espera, si se lo puedes Mari, enviar ¿puedes a Ingrid. enviarme esperen un segundo, a ver. por el WhatsApp tu PowerPoint? Zoraida decía que lo puede incorporar por el WhatsApp, ¿dices? Sí, sí, el que lo puede enviar por WhatsApp, yo lo abro A ver, al grupo. espérenme. Ay, no lo puedo creer, chicas. Bueno, eso pasa con la tecnología y con el online, que esas cosas son como... de hecho, tuvimos 15 minutos, podríamos haberlo revisado, no se nos ocurrió. Nos nos pusimos pusimos a a conversar conversar, ¿ves? felizmente, que hace rato que de repente no nos vemos así como tan en presencial, nos hemos visto en distintas cosas, pero así como para conversar y nos pusimos a conversar y no revisamos, ¿viste? Bueno, no, no, no hay forma, chicas. No sé, hay algo que no me está permitiendo al compartir. A ver, Y si me lo Porque mandas por el está, WhatsApp, Mari, o por el mail, no sé, queda más cómodo. mira, por eso lo estoy buscando. a ver ahora, Mari, A ver, espera. tienes que el cuadro verde con la Sí, sí, flecha hacia sí, arriba. Voy a aprovechar sí, de sí. saludar a Diego Boto, que lo veo ahí, no está con imagen, pero veo que está compartiendo con nosotros. Así que muchas gracias, Diego, también por estar. Hola, nos conocimos en el Congreso de No, no Argentina. puedo creer que no me da la Ya. opción. Entonces mándaselo a la Ingrid y la Ingrid lo comparte. Esperen, Si no, de todas maneras, igual puedes partir mientras yo te lo envío. esperen un segundo. Mientras, lo que podemos hacer es que los asistentes escriban en los comentarios qué preguntas tienen. Entonces vamos Vamos. adelantando y contestando. Buena idea. No sé si alguien, es que no sabemos si conoces, si quieres, a lo mejor puedes comentar de qué se trata el derecho colaborativo, como para que la gente pueda entender o poder hacer preguntas respecto a eso. Sí, ahí lo mandé al mail del colegio. ¿Está bien? Sí, sí, súper. Al info, Colegio de Mediadores de Chile. Hoy Carola, conversatorio, derecho colaborativo. ¿Está bien ahí? sí, perfecto. La verdad que, chicas, no sé, Mari, no entiendo te qué pido fue si lo que por pasó. favor lo puedes enviar a Carola Ortiz, porque para entrar al colegio pidió una clave y esa tiene que Ah, a darle ver, al asistente y está cerrado en este minuto.
Entonces, puede ser a Ingrid. ¿Cuál es tu correo, Ingrid? Ingrid, mediadora@gmail.com. Déjame ver si a lo mejor yo lo puedo sacar desde acá, dame un segundo. Acá te tengo, Ingrid. A esa envíaselo, por favor. Ah, no, no está. O a María Decime el Paz. correo, tu correo, el que tengo que enviar. Ingrid, ay, eh, Ingrid Florido mediadora@gmail.com. Acá apareciste, Ingrid. ¿Eh? Vamos a ver si. Espérame un segundo. La verdad que esto es increíble. Ingrid, ahí le puse mediadora registrada @gmail.com. Aquí esa es otra, ese es otro mail. Ingrid Florido mediadora. Listo. Vamos a ver que no me ha llegado, pero. Ahora dime si lo pueden. Sí. Viene de lejos. Viene Sí. de lejos, viene de lejos. Bueno, les voy a contar mientras Ingrid lo recibe y lo podemos ir pasando, cómo nace el derecho colaborativo. Acá, bueno, Zoraida, algunas de las chicas ya han estado, bueno, Marinés también. eh, Esto comienza en Estados Unidos con Ahí está. sí, vamos a pasar. Sí, yo lo puedo manejar desde acá, no, lo tenés que manejar vos, ¿verdad? Tú me vas diciendo cuando yo te. Sí, pasame la segunda, la tercera. Ya. Bueno, les comentaba que nace en Estados Unidos un estudio muy grande perteneciente a un abogado Stuart Webb que se dedicaba a todo lo que es, otro más, Ingrid, a todo lo que es divorcios, todo lo que era patrimonial dentro de la disolución de sociedad conyugal. Y luego de décadas de estar litigando y que era tan caro en Estados Unidos, como ustedes saben que la justicia ya es muy, muy cara, y al no haber resultados, es decir, sus clientes igualmente quedaban insatisfechos, eh, entonces propuso a otros estudios también grandes de Estados Unidos eh, tomar casos y no judicializarlos, sino con el compromiso de sí o sí llegar a acuerdos. Así fue como comenzaron a trabajar. Y bueno, luego se fue extendiendo a España, a Canadá, bueno, México, que ahora tiene la ley en la cual tiene ya la figura la persona abogada colaborativa, así que ellos están realmente a la vanguardia de lo que es en Latinoamérica de tener la ley. Nosotros no, pero venimos trabajando hace muchísimo tiempo. Y creo que lo principal para que después ingresemos es que cuáles son las diferencias entre mediación y proceso colaborativo, porque ahí es donde a veces nos confundimos en el rol, si estamos como mediadores, negociadores o cómo ser un profesional colaborativo. Bueno, sabemos que en la mediación el tercero es imparcial, es decir, nosotros los mediadores somos imparciales. En cambio, en el proceso colaborativo, el abogado es de parte, es decir, el abogado está en defensa de su cliente, no es ni neutral ni imparcial. El abogado defiende los derechos de su cliente, por supuesto, viendo las necesidades y expectativas y los deseos que tiene ese cliente, que por eso se trabaja en forma extrajudicial, porque si no se iría directamente a judicializar e ir a una sentencia. Entonces, aquí, por eso el abogado se prepara
en lo que es comunicación, en lo que es gestión de emociones, eh, te- em, todas herramientas que sí compartimos con la mediación, porque estamos acostumbrados a hablar de comunicación asertiva, de comunicación no violenta, de la escucha, de la empatía, pero la gran, gran diferencia es esta, que el abogado no es el protagonista con su cliente y como parte en esa mesa de negociación. Acá vemos muy bien que nosotros como mediadores lo que hacemos es intervenir ayudando a las partes y a través de torbellinos de ideas, según el tipo, o agente de la realidad, según el tipo de herramienta que utilizamos, preguntas reflexivas, lo que fuese para que esas partes reflexionen, nosotros indaguemos en esas necesidades, en esos deseos ocultos, a veces hasta hay terceros que no están dentro de la mediación, pero sí tienen mucho que ver en la toma de decisiones de esa mediación. En cambio, como les comentaba, en el derecho colaborativo no es así. El abogado viene con su cliente, no es neutral ni imparcial, las grandes diferencias. Y busca la cooperación entre las partes, por supuesto. Pasa a la otra, Ingrid. Nosotros llevamos una agenda. Los mediadores tenemos una agenda generalmente o vamos anotando en el momento palabras claves que nos vayan llevando a crear la hipótesis que creemos que es la más conveniente para esa audiencia de mediación. Dirigimos un proceso. En cambio, en el derecho colaborativo las partes son. ¿Por qué? Ustedes me dirán por qué. Porque para esto les voy a explicar, más allá que después lo vamos a ver, cómo es una mesa en una negociación con profesionales colaborativos. Tenemos a los dos abogados que tienen que ser profesionales colaborativos con sus clientes, el profesional que hablamos que también puede ser parte del equipo, es lo que sería cuando vamos a una etapa judicial, los peritos. Es decir, nosotros vamos a trabajar dentro del proceso colaborativo con pruebas, con documentación, cosa que no ocurre en la mediación. Nosotros en la mediación no revisamos documentación, no valoramos pruebas, no juzgamos. Nosotros estamos simplemente para comunicar a las partes. Si a veces desean presentar una documentación y la otra parte está de acuerdo, sí, pero si no, no, en el proceso de mediación no existe la necesidad de presentar una prueba. En cambio, acá sí, ¿y qué es? Porque antes de estar en esta mesa de mediación, que ya les dije, son los dos abogados con sus clientes, ahora después la mesa la vamos a ver, con un tercero observador, que ahí puede ser un mediador o un coaching, que está precisamente observando cómo negocian los abogados con sus clientes entre los cuatro. Es decir, si en algún momento no sé, alguien que se pone violento, alguien que tenga las emociones muy a flor de piel, que el abogado pierda un poco la compostura y quiere solamente que su posición sea la ganadora. Acá no es para trabajar desde las posiciones, sino para hacerles una nueva historia y desde ese lugar ver en qué pueden ayudarse esas partes y cómo pueden colaborar para juntas solucionarlo sin ir a una etapa judicial. Para eso los abogados
y esas partes se comprometen a ir a este proceso y pautan qué, qué temas, qué ítems van a tratar dentro de ese proceso. Por ejemplo, si hablamos de un proceso familiar, puede ser por una parte el divorcio, el- la cuota alimentaria, el régimen de visitas, la división de los bienes. En una empresa puede ser cuando hay problemas en una empresa familiar, cuando hay confusión de roles entre lo que es como familia y los roles que se ocupan en la empresa. Es muy amplio el ámbito donde se puede trabajar en el proceso colaborativo. ¿Por qué? Porque en cualquier espacio, cualquier ámbito donde haya un conflicto y haya posibilidades de judicializarlo, el derecho colaborativo puede estar antes. Y por ejemplo, como les comentaba, el tema de las empresas, en las empresas muchas veces por la reputación, por eh, la jerarquía, por el reconocimiento que tienen como empresa, no quieren que salga a la luz un problema judicial. Entonces, los abogados de una empresa pueden hablar con los abogados de la otra empresa, si hay un problema laboral, es decir, no hay techo como no lo hay, por supuesto, en la mediación cuando hay un conflicto. Eh, a ver, pasarme a la otra, a ver, Ingrid. Bueno, primero vamos a ir, pasarme porque quiero mostrar la mesa de otro más. Vamos a pasar otro más. Ahí está. Bueno, esto era lo que le comentaba para que lo puedan entender. Esto es el proceso colaborativo. El abogado A está con la parte A, el abogado B con la parte B, el tercero neutral, que puede ser, ya les dije, el mediador, un coaching, un ingeniero, la persona que pueda estar observando cómo van a trabajar estos dos abogados con sus clientes. Acá lo que se escucha, por supuesto, siempre es la voz primero del cliente, o sea, de la persona que está viniendo con su problema. Pero hay cosas que son, les repito, lo fundamental es que podemos presentar pruebas y también algo que es importantísimo. Ustedes saben que, por ejemplo, en un caso de familia, a veces las parejas compran una propiedad y la plata, el dinero, lo ponen, no sé, el padre de la novia, el padre del novio, pero el amor hace que todo esa procedencia del dinero no se escriba en la escritura. Entonces después tenemos muchos problemas cuando una parte viene y dice, sí, porque la plata me la dio mi papá y nosotros lo pusimos a nombre de los dos, pero me corresponde a mí. Y esas cosas que legalmente no se pueden probar en ningún juicio, porque lo que está escrito, es lo que sí se puede reflexionar y tratar de que la persona eh, comprenda y reconozca que hubo toda esta historia anterior a lo que se plasmó en un documento. Estas son las cosas que sí se pueden charlar en este proceso. Los abogados tienen que estar, tiene que haber mucha transparencia, mucha ética para no ocultar pruebas, porque el ocultar pruebas significa que las cosas no van a funcionar y se va a ir sí o sí un proceso judicial. Ahora, en eh, nosotros siempre tenemos delante, podemos tener, si es Zoom, una pizarra, donde si hay pequeños acuerdos, pequeñas
por más chiquito que sea que las partes dijeron, sí, esto estamos de acuerdo, lo vamos anotando. Y son pequeños éxitos que va teniendo ese proceso y los motiva a continuar eh, charlando y conversando el tema, el conflicto que los trae. Ahora, eh, algo fundamental y que no les comenté es que cuando nosotros nos presentamos como abogados y los profesionales que estamos dentro del proceso para producir una prueba, dar un dictamen, no sé, de un arquitecto, un estado contable, un ingeniero, eh, un sociólogo, una psicóloga, eh, firmamos un compromiso por el cual si no se logra acuerdo, nosotros no vamos a la vía judicial. Tiene que ingresar otro abogado. ¿Y por qué es esto? Por dos motivos. Primero, porque confiamos en que el proceso sirve, el proceso es eficaz y podemos ayudar a esas partes. Y segundo, pues ustedes saben que muchas veces pasa que los abogados nos colonizamos con la historia de nuestro cliente y pensamos que cuando estamos defendiéndolo, estamos defendiendo nuestra causa y no es así. Es decir, nosotros tenemos que siempre separar y tratar de pensar, que muchas veces nos ocurre, de decir, no es mi problema, es el del otro. A ver cómo estoy, en qué condiciones lo puedo ayudar. Esto nos pasa a todos. Yo me acuerdo mi primera mediación, me puse, parecía Pimpinela, me mentiste, me engañaste, la para yo. Y me sacó mi tutor y me dijo, ¿qué estás haciendo, Mari? Claro, yo me puse en el lugar de ella y hablaba como si fuera ella. Entonces, ni neutral, ni imparcial, colonizada totalmente. Y como abogada me pasaba también lo mismo. Entonces, el otro estudio, el otro abogado que ingresa si hay una etapa judicial, viene sin historias, es decir, viene desde el conflicto que trae, le da el encuadre jurídico que se pensaba y comienza el juicio. Lo bueno es que si hubo pequeños acuerdos o ya se presentaron las pruebas, aunque no hayan estado de acuerdo las partes, es decir, si hay una tasación de un inmueble y las partes están de acuerdo y dicen, sí, vale 100.000, el otro dijo 120.000, bueno, acordaron 110. Ya es una prueba que no se produce en el expediente judicial, porque ya está ratificada y aceptada por las partes en el proceso extrajudicial. Ahora, a ver la próxima, ¿cuál era, Ingrid? Ah, bueno. Y las otras dos, porque así voy hilvanando bien. ¿Las anteriores o las que vienen? No, no, las dos últimas, pásame. Ah, bueno, a ver, la anterior, que era lo que les comentaba, no, la 12, la próxima. Hacia abajo ya. Ahí está. A ver, este dice el acuerdo. Eh, en el acuerdo las partes son las protagonistas, se basan en la confianza y la colaboración. Y estos acuerdos son acuerdos vivos, le llamamos nosotros, porque son acuerdos que se van, pueden tener, no sé, 20, 25 cláusulas, porque cada uno va comentando qué le parece que es lo mejor, el otro va comentando qué le parece que es lo mejor, hasta que llegan a ese consenso, pero a veces quedan esas cositas sueltitas que cuando nosotros hacemos una eh, decimos, bueno, sí, van a estar juntos, no sé, Navidad y Nochebuena, van a estar el 31 y primero de año, pero ahí quizás las partes quieren explayarse más
Decir, vamos a estar en la casa de la abuela, vamos a hacer esto. Son acuerdos eh, muy domésticos, pero a la vez completamente redactado con las necesidades reales que tiene esa parte y cómo lograr simplemente enunciarlo, una cláusula más que después a posteriori les tenga, está mal interpretada y sea homologar un acuerdo. También se hace el seguimiento, porque si el abogado, que es el que patrocinaba esa parte, ve que este acuerdo no se está cumpliendo, se va a comunicar con su par y le va a decir, bueno, van a tratar de, como ya hubo una comunicación, o sea, ya estuvieron trabajando de manera colaborativa los dos abogados, van a hablar desde otro lugar. No van a decir, voy a iniciar el juicio por incumplimiento. No, va a llamar al otro abogado y le va a preguntar, ¿por qué tu cliente no está pagando? ¿Qué pasó? Es decir, esas otras historias que nosotros estamos acostumbrados como gestores de conflictos a hacerlo, porque todos sabemos que nadie quiere incumplir, nadie quiere, por ejemplo, no pagar una, una cuota alimentaria o una cuota de un vehículo o un alquiler. Siempre hay excepciones, por supuesto, lo sabemos, pero generalmente cuando hay algún tipo de cumplimiento, hay una historia atrás, hay un porqué de ese incumplimiento. Entonces, por ejemplo, en un contrato de locación, poder hablar entre las partes y decir, ¿qué pasa que no estás cumpliendo? Quizás esa persona le dio vergüenza comentarlo, que, no sé, lo cambiaron de trabajo, que de pronto se enfermó la madre y hubo gastos extraordinarios, o como a nosotros nos pasó en Argentina en el 2001 cuando salimos de la paridad del dólar, ninguno de nosotros podía pagar un alquiler y tuvimos que acordar con los dueños de los locales, de las viviendas, y entender ambas partes que era un hecho totalmente imprevisto lo que había pasado, pero eso se logró mediante muchísimas charlas, muchísimas charlas. Es decir, que el proceso colaborativo nosotros lo venimos aplicando de forma natural. Ahora les tenemos un método que nos dice, como cuando empezamos a estudiar en la mediación también, que seguramente todos los que estamos acá fuimos mediadores antes, pero lo éramos de forma natural porque era algo que, que, que salía de nosotros, el comunicarnos, el ser empático, de preguntar qué estaba pasando, el ser respetuoso, el ser cálido. Esto es lo mismo, aquí le estamos dando un nombre, un proceso, una estabilidad y como un nuevo método, porque igualmente les comento, ustedes saben que los métodos que utilizamos los tradicionales, circular narrativo, em, transformativo, Harvard, y ahora les voy a explicar bien este tema. No los aplicamos de forma pura. Siempre hay un pequeño mix porque un método puro no satisface a las partes ni a nuestras intervenciones. Por eso aquí el abogado aprende todas las preguntas como las aprendemos nosotros en mediación. Ya les decía lo mismo, todo lo que es comunicación, todo lo que es gestión de emociones. Y sí, la negociación es la de Harvard. Sí, la negociación sí, que es el ganar, ganar. Es decir, no lo que da una sentencia judicial, que es uno gana y el otro pierde. Y aparte, cuando llega esa sentencia, no satisface ni siquiera a la parte que ganó, porque quizás, ¿qué hacemos los que somos abogados? Le decimos al cliente, el papá de los
de los chicos no cumple con la cuota alimentaria, ya lo vamos, lo embargamos, le hacemos el juicio. No, eh, se ve la otra parte, es decir, eh, lo que es pérdidas, lo que es ganancias en cuanto al afectivo, en cuanto al tema, ya les comentaba, el tema de las historias también, porque a veces las personas no es que no quieren cumplir, no pueden por algo, y en esa charla se preserva, como siempre queremos que se preserven las relaciones, que haya un diálogo respetuoso, que por más la- reconozcamos que no compartimos la misma opinión, pero que sí respetamos que el otro piense diferente a nosotros. Entonces, todo esto, todo está dentro del proceso colaborativo. Y el abogado también va a trabajar con, les repito, todas las herramientas que nosotros aprendemos. Las herramientas son las mismas. La gran diferencia es cómo dentro del proceso el abogado no pierde el contacto con su cliente, está ahí para favorecerlo, ayudarlo, pero comprendiendo también al otro abogado y a las necesidades de la otra parte, y estos profesionales colaborativos que están embuidos de ese conflicto. Ellos sí son imparciales y neutrales. Sin embargo, son de una ayuda invaluable para todo el proceso. Eh, y volviendo al acuerdo, bueno, son acuerdos que están hechos de forma artesanal. Quizás lleven un poco más de tiempo la redacción de ese acuerdo, pero sin embargo va a ser lo que las partes están queriendo decir en esa cláusula, para que luego no sea mal interpretada. Ustedes saben que a veces hacemos acuerdos y después dicen, no, pero yo creí que significaba esto. No, pero entendí que era lo otro. Por ejemplo, vuelvo al régimen de visitas porque es algo muy, muy común. Eh, 15 días de vacaciones con la mamá, 15 días con el papá. ¿Y qué pasa en esos 15 días? No hay, no hay comunicación, el otro padre sabe o no sabe dónde está el niño alojado. Es decir, todas esas pequeñas cosas que pasan en el día a día, nosotros podemos volcarlas en ese acuerdo. Los miedos que podemos tener, las prevenciones con respecto a esas vacaciones. em, entonces se trabaja con es decir, a mí lo que más me cautivó del proceso colaborativo fueron dos cuestiones. Primera que como mediadora, ustedes saben que soy mediadora desde el año 93, o sea, tengo toda una vida mediando y negociando mucho tiempo antes del 93, comencé con negociaciones en el año 78, muchísimos años. eh, a mí me produce mucha insatisfacción a veces la mediación, el proceso de mediación, porque las partes no colaboran, vienen como que fuese un trámite. El abogado, por más que sea mi par, en mi caso porque soy abogada, ni siquiera me reconoce que también soy par. Es decir, y dice, no, doctora, yo vengo, cierro, no, no, no me interesa, no, mi cliente no quiere, no, no hay, no te dejan a veces en una audiencia de mediación. Yo tengo muchas de sorteos en Provincia de Buenos Aires, no quieren que hable la parte, pero ¿cómo no va a hablar la persona que es la que tiene el conflicto? Después el abogado me ampliará, pero nosotros tenemos que escuchar a las partes, porque es el único lugar donde van a poder eh, expresar las emociones, van a poder llorar, van a poder eh, estar enojados y nosotros vamos a saber gestionarlo.
pero va a ser las únicas oportunidades que van a tener. Entonces, cuando conozco en profundidad este proceso, digo, esta es la pata que me faltaba para completar mi trabajo, para resolver y poder ayudar a esas personas que están en conflicto. Y a mí como abogada, en este caso, me dio hasta una nueva motivación como para volver a ejercer como abogada, porque en mi caso dejé de ser abogada porque no me gustaba litigar. Siempre lo que hice fue tratar de hablar con el abogado de la otra parte, preguntarle con la autorización de mi cliente, por supuesto, si podía comunicarme y ver por qué habían llegado a ese punto. Entonces, como eso no pasa o sea, hay abogados que te van a decir que sí, otros abogados que dicen, no, no, doctora, mire, nosotros no tenemos nada que conversar, vamos directamente, continuemos el juicio, no quiero conversar nada con usted. Bueno, pero hay otros que sí, dicen, bueno, vamos a conversar. Y eso es lo que me produjo las ganas de decir, bueno, si tengo que volver, voy a volver desde este lugar a mi profesión. Y en el caso de los profesionales colaborativos, que son los que completan el equipo que se va a trabajar, también no nos tenemos que olvidar la parte de honorarios, porque nosotros podemos pactar los honorarios con nuestro cliente como abogados, pero los profesionales colaborativos, que sería una especie como perito judicial, también van a cobrar sus honorarios. ¿Y por qué les comento esto y hago mucha énfasis también? Pues yo fui perito judicial más de 11 años y yo creo que si cobré 2 veces un honorario de una tasación fue mucho. Los remates era diferente, o las quiebras, los concursos, que aquí se puede trabajar mucho también en concursos y quiebras con el síndico, en la preparación, en cómo pagarle a los acreedores que no son los privilegiados, pero que tienen un crédito que podrían sí llegar a cobrar. Eh, Me presenta otra mirada de lo que es la profesión de cada uno de nosotros. Y repitiendo el tema de los honorarios, eh, acordarlos con el cliente y cobrarlos cuando le estamos solucionando, no sé, en un máximo de 3 meses, un conflicto que quizás en tribunal le llevaría 3 años, 4 años, las notificaciones, las resoluciones, las apelaciones. Eh, Creo que mm, hablé muchísimas cosas, pero me gustaría más que nada que algo les haya quedado a alguno de ustedes, que todos pregunten, porque ninguna pregunta es Yo tengo una pueril. pregunta. Al contrario, tenemos que preguntar todo porque si no, ¿cómo aprendemos? Que lo Sí, diga yo ahí tengo una cuando estábamos en la diplomatura, era preguntar, preguntar, preguntar todo lo que nos comentaba cada profesor para entender mejor. Claro. Oye, yo tengo una pregunta porque comentas ahí, es un tercero, en el fondo podríamos incluso ser los mediadores quienes actuáramos eh, como colaboradores en este proceso, pero la pregunta es, dices tú que si es un abogado y finalmente no se llega a un acuerdo, las partes, ese colaborador no puede ser abogado de una de las partes, porque habría imparcialidad, ¿sí? Mira, no hay ley, pero creo que si nosotros hemos participado como un profesional dentro de ese proceso, nos alcanza el mismo compromiso que tuvimos de no Claro, participar a sí, posteriori. un poco por la neutralidad y que no tendríamos neutralidad en ese sentido. Pero mi pregunta va más un poco a, si yo soy abogado y entro en un proceso colaborativo, en el fondo voy a poner todo para que lleguemos a un acuerdo, pero resulta que no logramos llegar a un acuerdo. Toda esa prueba que yo tengo, de alguna manera se la voy a estar mostrando a la otra parte, y aquí sale mi parte abogada, se la voy a estar mostrando a la otra parte, y entonces cuando me voy al juicio, de alguna manera pierdo un poco como la sorpresa o ese as bajo la manga que yo tengo para poder
en el fondo ganar el juicio. Entonces, el entrar a este proceso colaborativo, de alguna manera, tengo que, o sea, o me oculto información, o, o no sé ahí, por eso te pregunto cómo se hace, porque en el fondo si yo entrego toda la información, pierdo como de alguna manera como la posibilidad de entrar a una negociación posterior, porque a veces tenemos herramientas que nos permitan que sabemos que con eso la otra parte va a querer negociar. Entonces, si estoy en un proceso colaborativo y finalmente no logramos acuerdo, él ya va a saber cómo yo voy a ir en el fondo en ese proceso judicial. Entonces, Claro, ¿cómo lo hacen el proceso colaborativo y las pruebas? el tema es ese, que yo solamente si soy abogado colaborativo voy a trabajar con otro abogado colaborativo que también tenga los estándares que tengo yo, la misma cantidad de horas que me acredite que es un profesional colaborativo, porque tenemos listas, es decir, una vez que nosotros vamos formando y tenemos a las personas, ya están las listas que podemos ofrecerle a nuestro cliente como para que pueda trabajar, porque no podemos trabajar con un abogado que no haya sido, no haya estudiado o La se haya especialización, por decirlo. capacitado, porque entonces sí va a pasar eso. Puede tomarse, como a veces se toma la mediación, el proceso colaborativo como para dilatar la llegada al Claro, proceso judicial. Pero por claro. eso están en esto se es muy firme y la exigencia de que del otro lado haya un profesional, otro abogado que también sea colaborativo y que me lo pueda demostrar. Si Entonces, no, no vamos a trabajar. ok. Entonces tendríamos el cliente con su abogado colaborativo, la otra parte con su abogado colaborativo y el mediador abogado colaborativo. No, el mediador puede ser abogado, es decir, es un profesional colaborativo. En este caso puede ser, ya te digo, este observador, el abogado, ser un mediador, abogado un coaching. Profesión que quiera. Él sí, porque está para observar y ver si en algún momento la negociación se dilata o o se produce algún intercambio que no está bien, que no es, que sabemos que va a malograr todo lo que se consiguió, cómo estamos trabajando, cómo están trabajando estas partes. Ese observador va a parar esa negociación y les va a comentar, como cuando nosotros hacemos el discurso de apertura, le decir, recuerdan que hemos firmado un compromiso, que íbamos a hablar con respeto, eh, vamos a tratar, mire que estos son los acuerdos, son el compromiso que tomamos, por eso esa pizarra o ese pizarrón, si es presencial, donde nosotros anotamos qué ítems se van a tratar y, ya te repito, hay un compromiso, un contrato por escrito Ya se firma. anterior al proceso en el cual las partes están de acuerdo en transitar este proceso con compromiso de mostrar las pruebas, con eso del respeto. ¿Cómo pasa también en el arbitraje? La gran diferencia es que el árbitro eh, dicta después una sentencia privada, pero también se hace un contrato por el cual uno se somete, por ejemplo, a hacer arbitraje. Acá no nos sometemos al proceso judicial, proceso colaborativo, sino que lo elegimos como un proceso adecuado que con la total convicción de que vamos a lograr esos acuerdos y Pero no vamos firmas un a ir a compromiso tribunal. igual. ¿Cómo? Firmas un compromiso de ingreso. Sí, Ya. sí. Si Y ustedes después cuando quieren, tú terminas a través de una transacción, ¿cómo lo hacen para validar eso y que tenga peso legal? mirá, el,
el contrato, es decir, el acuerdo puede tener todas las cláusulas que nosotros queramos, puede también tener cláusulas por incumplimiento, puede tener una cláusula para homologarlo judicialmente, es decir, cláusulas de forma, las que nosotros queramos, pero siempre va a tener una cláusula de seguimiento que ante el menor incumplimiento las partes puedan volver a ser escuchadas para ver por qué se produjo el incumplimiento. Siempre tratando en pos de no llegar al Poder Judicial, es decir, de que todo el trabajo que se hizo se pueda volver a charlar y que no se vaya un proceso, porque el desgaste es muy grande. ¿Pero se aprueba o no se aprueba ese acuerdo? Como en Eso mediación, depende, por ejemplo, en mediación tú haces un acuerdo y lo ingresas al tribunal para que el tribunal lo apruebe. claro, En este pero derecho eso colaborativo es pasa lo mismo. el acuerdo para homologarlo va a depender de las partes. Es decir, yo hago un montón de acuerdos dentro de una mediación y las partes no lo homologan judicialmente. Quedan como un contrato, un acuerdo privado. Es decir, va a tener la Mari, cláusula que dice que ante el incumplimiento se podrá homologar o directamente la ejecución, porque en cada país es distinto. Es decir, Ujú. nosotros en Argentina, si hacemos un contrato, un acuerdo entre partes, para que tenga de fuerza de ley, sí o sí hay que homologarlo. Ok. Pero sin embargo, hay Mari, otros países perdón, donde ¿puedo? se lo... Espera un segundito y te paso, Zoraida, que en otros Bueno, países donde eh, no se necesita esa homologación. Te escuchamos, Zoraida. mi pregunta es si antes de, cuando se firma ese convenio, ¿será que se hace ante un escribano público que dé fe pública como para asegurar el contrato que se ha firmado antes de ser Mira, homologado? eso depende de Como las para darle partes. validez. Zoraida, eso depende de las partes. ¿Pero por qué? Porque, por ejemplo, en Argentina, si yo le llevo a mi escribano, a mi notario, un acuerdo, solamente va a dar fe de las firmas de ese acuerdo, de que sí, efectivamente son esas personas, pero no del contenido, solamente de las firmas de que esas personas son lo que dicen ser. Ahora, si quiero hacerlo y tienen las partes la plata como para hacerlo, volcar todo eso en una escritura pública, entonces sí el escribano toma conocimiento de todo lo que dice ese acuerdo. Pero eso siempre va a depender de la autonomía de la voluntad de las partes y del poder adquisitivo que tengan también, porque sabemos que un acta notarial es mucho más cara que un contrato que quede firmado por las partes. ¿Se entiende la diferencia? Sí, gracias, Mari. No, por favor. Y hacer la firma ante un notario, también, ¿qué nos acredita? Que como pasa en tantos juicios, que para dilatarlo dice esto, yo no lo firmé, no es mi firma, y hay que llamar a un perito calígrafo. Es decir, todas esas dilaciones que nosotros ponemos como abogados dentro del proceso ya judicial, porque son todos artilugios legales, pero que hacen dilatar, son las que se dejan de lado cuando se hace el acuerdo en el proceso colaborativo. Adam pregunta, no, perdón, María Cecilia pregunta, ¿se podría decir que el derecho colaborativo es una forma de ejercer la profesión de abogado? Es una nueva incumbencia para el abogado. Eh, Acá tenemos un gran tema que lo que está faltando, es decir, es un cambio de chip. Nosotros todos estamos formados en el litigio. Nosotros salimos de la facultad, nos recibimos de abogados y ¿qué nos enseñan?
hacer un encuadre jurídico e ir a litigar en tribunales. Pero la vida, la sociedad, los individuos necesitan soluciones más rápidas. Entonces, si desde la universidad no le enseñamos a los abogados que hay otra forma de ejercer la profesión que no nos hace menos abogados, al contrario, nos hace un abogado completo, el saber que hay otras instancias que no son la vía judicial para resolverle el problema a nuestro cliente. Y eso que nos da el ser un profesional mucho más completo, porque no estamos mirando solamente una pata que es el Poder Judicial, sino que estamos viendo un montón de alternativas que son anteriores a un juicio y que pueden ayudar y favorecen a la resolución del problema del cliente. Entonces, ¿qué preferimos? ¿Estar 3, 4 años desgastando a ese cliente y desgastándonos nosotros como abogados presentando escritos, o tratar de ofrecerle a nuestro cliente algo más resolutivo y que a nosotros también nos aproveche, porque nos aprovecha en tiempo y nos aprovecha en recibir los honorarios en forma más, o sea, más rápida? Por supuesto que es como todos los métodos, no es para el 100%, no es que los juzgados se van a quedar sin expedientes. Es decir, es otro método, Oye, otra Mari, forma que para mí, para el abogado, yo y termino, Ingrid, es una panacea que tiene que formarse, lo tiene que saber, porque las posibilidades que te las da no te las va a dar nunca la judicialización, jamás. ¿cuál sería la diferencia con la mediación comercial, por ejemplo, que nosotros que estamos en este comité, justamente estamos tratando de que las personas, en vez de ir a un tribunal, vengan a una mediación comercial civil? ¿Cuál sería la diferencia con un derecho colaborativo? Y la diferencia es esa, que O ustedes sea, tienen que... no, me refiero como en la práctica, porque por ejemplo nosotros en una mediación igualmente ayudamos a las partes a lograr acuerdo y finalmente eso se aprueba a través de una transacción. En Chile sí, para que tenga validez, tiene que ser aprobada por un tribunal. Entonces, nosotros lo hacemos desde esa línea. Eh, Claro, vos me decís todo lo que es comercial, empresas, o incumplimientos. empresa, o por ejemplo una familia que ha tenido un problema, se murió su papá, no saben cómo repartirse la herencia porque están todos enojados los hermanos, entonces a través de una mediación civil y comercial podemos nosotros regular eso y ayudarlos a llegar a acuerdos y evitarse, Ah, además que es un poquito caro el bueno, tema, hacerlo vía juicio arbitral. yo creo que acá hay varias diferencias por cómo es la calidad del abogado que va a participar. Es decir, si vos le vas a ofrecer un proceso colaborativo en vez de una mediación, es porque realmente estás preparado con las herramientas necesarias para poder ofrecerle esto en vez de una mediación, porque tiene otros beneficios, que era lo que te comentaba, por ejemplo, en una actividad comercial, la reputación a nivel global o internacional o nacional. eh, las empresas no quieren que sepa que hay juicios, es decir, desean guardarlas dentro de la privacidad por precisamente esa reputación que tienen de años de mercado, del éxito. Entonces, esta es la herramienta exacta. Por ejemplo, tenés una actividad comercial donde tiene que entrar mercadería por la aduana. Hay un inconveniente y esta mercadería, cuando está en la aduana, no se puede entregar porque falta alguna documentación de una parte o alguna documentación de la otra. Eso trae un perjuicio muy grande. Pero si las partes, en vez de decir,
no sé, puede ser un material perecedero o puede ser un material, por ejemplo, de tecnología, que sabemos que si pasa cierta cantidad de tiempo va a quedar desuetudo, va a quedar sin uso. Es decir, entonces, el poder charlar entre esos dos abogados y esas dos empresas, una que tenía la obligación de dar, la otra de recibir y, y hacer el pago, va a ser eh, en forma privada y no va a salir a a la luz entre esos países, que a veces hasta puede traer un conflicto internacional, un conflicto en las cuestiones, en relaciones bilaterales o relaciones de embajadas, hay muchísimas, o, por ejemplo, no sé, una empresa de alimentos, o bueno, o cuando hablamos de, voy a ir a algo un poco más, más coloquial, vemos a tantos artistas que tienen unos conflictos terribles y están mostrando a sus niños por la televisión los están alienando y vemos que los abogados, en vez de buscar desescalar ese conflicto, lo aumentan, lo acrecientan, salen por las redes y habla uno y habla el otro, y critican a uno y critican al otro, y los chicos están en el medio y van a la escuela, y la comunidad educativa está, eh, los chicos tienen vergüenza porque se habla de sus padres desde otro lugar, desde un lugar del escándalo. Entonces, todo eso, si ahí hubiera, no sé, por ejemplo, dos abogados colaborativos, seguramente podrían arreglar ese conflicto de una forma más privada, por más que sean personajes públicos, actores, actrices, políticos. Es decir, es una herramienta diferente. Y el tema de la alineación parental, el tema de la coordinación de parentalidad, es decir, cómo puede quedar todo eso dentro de ese acuerdo. Es decir, son tantas las ramas que aborda este proceso, eh, es decir, que nosotros como abogados colaborativos y como equipo, los profesionales que están, ponemos todas las fichas para que se resuelva. Por supuesto que va a haber algunos que no, que sí o sí se van a judicializar, que no hay forma. Pero ¿cuál es otra de las grandes diferencias? En el expediente hablamos desde la posición. Nosotros le ponemos al juez lo que nosotros creemos que tenemos razón y le ponemos abajo proveer de conformidad será justicia, porque queremos que nos crea a nosotros. La otra parte contesta lo mismo, con su posición negando todos nuestros dichos y también pone proveer de conformidad será justicia. En cambio, en el proceso colaborativo, en una sesión, uno deja de lado el enfoque jurídico, más allá de que esté, para hablar qué le pasa a las personas con ese conflicto. Porque ustedes saben que a veces eh, nos pasa que nosotros vamos a ver un abogado y le decimos, doctor, mi marido es un sinvergüenza, me dejó por una chica joven y yo quiero que usted le saque todo. Y el abogado le dice, está bien, señora, usted dígame qué bienes tiene, dígame esto, dígame lo otro, vamos a juicio. En cambio, el abogado cuando escucha esto, o sea, esa mujer está hablando desde el resentimiento, la tristeza, el abandono, el llanto. Tenemos que saber cómo ayudarla desde ahí y escucharla y decir, bueno, quizás con la otra parte está bien, la otra parte se fue, eh, si nos está hablando como mujer u hombre o si nos están hablando en el rol de progenitores. Es decir, nosotros tenemos que saber desde qué lugar nos están hablando para poder entender. Y bueno, y está todo eso que ya les digo, nosotros en el expediente no podemos poner un escrito, ay, ¿saben?
señor juez, porque yo estoy muy desilusionada porque el demandado se puso de novio con una señorita y yo me siento mal y mis hijas, no sé, la tienen que ver y no quieren ir. Todo eso no va en el expediente. Esto se puede hablar en forma privada. Nosotros en el expediente producimos pruebas, sí, pruebas que favorezcan a mi parte o a la otra. Y siempre va a haber una parte que gana y una que pierde. Hasta en los acuerdos por o sea, cuando hay un choque, si nosotros, Mari, sí. hay una pregunta ahí que dice, ¿cuánto puede durar un proceso colaborativo? Mira, eso depende de las partes, pero yo creo que más de un mes, 2 meses, 3 meses, no. Lo que puede llevar un poquito a veces es la prueba. Es decir, por ejemplo, yo ahora estoy en un proceso donde hoy me enviaron las tasaciones, recién estuvimos acordando para mañana y la primera audiencia la tuvimos hace 15 días, pero porque las partes se apuraron, quieren resolver y no solamente van a resolver eh, lo que era en un principio el acuerdo, es decir, el objeto de ese conflicto, sino que también lo ampliaron. Entonces, en ese ampliar puede solucionar temas que si vas a judiciales te va a decir, esta no es la vía, ocurra por la vía de incidente, por la vía que corresponda. Aquí no, aquí nosotros podemos charlar otros conflictos que también tienen las partes desde otros espacios, pero que también impactan en esta relación y en este conversatorio que tienen Mm, en esa. Y ya te digo, puede ser un mes, puede ser mes y medio, 2 meses, va a depender de la disponibilidad de las partes y la cantidad de pruebas que haya y cómo desde un principio gestionamos las emociones y cómo nos sí. comunicamos, porque si no Mari, vamos, te sí, queremos agradecer y, digamos, como dice ahí, la generosidad con mostrarnos todas tus experiencias. Yo creo que vamos a tener que tener una segunda parte o no hay problema. involucrarnos en un curso, comprometernos con es un curso de derecho colaborativo. Yo creo que quedaron todos muy entusiasmados. Yo creo que quedamos cortos con todo lo que tú nos puedes enseñar. Así que te Bárbaro, agradecemos. sí. Creo que hablé mucho, es decir, esto es para ir hablándolo de a No, por poco. eso te digo, faltó tiempo, faltó, Sí. digamos, más tus conocimientos, tu Y experiencia, hacer un hacer role un play para que ejercicio ustedes lo puedan práctico, entender. exactamente. Entonces, No hay vamos a hacer, problema. yo creo, una segunda parte de derecho colaborativo, ya van a estar todos invitados y ojalá, bueno, mira ahí cómo te tiran corazones, flores, aplausos Gracias. ahí para la Ahí Mari hoy día está sepa. nuestro querido amigo también Ernesto Samuel Reacano desde Hola México. Ernesto, ¿cómo Con él estás? tenemos la Asociación Mexicana de Derecho Colaborativo y Ah, ellos tienen la perfecto. ley, que son unos privilegiados acá en América Ernesto, Latina. ¿cómo terminan en México un acuerdo colaborativo? ¿Tienen ley ustedes allá? Sí, buenas tardes, México, no sé, ya noches creo allá en Chile y en Argentina también buenas noches, Mario, un placer escucharte. Ingrid, nuestra presidenta del colegio al cual Nervios. pertenezco de manera honorífica, ojalá un día también pueda intercambiar Sí, experiencias. absolutamente. Sí, efectivamente, y buenas tardes a todas y a todos. Efectivamente, nosotros tenemos una ley que nace el 26 de enero del 2024, solamente que es una ley general. Como ley general, entonces estamos en el proceso primero, y le quiero comentar a Mari que el 4 de marzo, porque ella cuando estuvo por acá, todavía estábamos pendientes y hablábamos sobre que hacía falta la ley que regulara la aplicación de la ley general. El 4 de marzo de este año salió, Mari, toda la reglamentación para regular la aplicación de la ley a nivel nacional. Pero como Sí, es una ley general, todos los estados ahorita están en proceso de acoplar
sus legislaciones locales a lo que dice la ley general. Estamos todavía en ese proceso, pero efectivamente, Mari, es parte de, pues, de este nacimiento de esta ley. De hecho, les quiero compartir, a lo mejor digo, Mari no se los ha dicho, pero en el estado de Jalisco, en el Instituto de Justicia Alternativa, en nuestro estado, en nuestra entidad federativa, es el organismo encargado de promover, aplicar, capacitar, evaluar a las y los mediadores, los facilitadores en general. Y bueno, Mari es asesora de este Instituto de Justicia Alternativa, es docente de este instituto. Doctora Ingrid, pues sí, acá estamos aprendiendo, estamos aplicando una ley nueva. Ojalá nos vaya bien a todo el país. Y bueno, pues Jalisco es punta de lanza en la aplicación y en los resultados de esta ley, pero ahí vamos. Todavía hay muchas Sí, preguntas que le hicieron ahorita, Mari, que yo también no sabría responder jurídicamente hablando porque estamos en ese proceso. sí, Bien pero interesante. igual, Ernesto, te Sí, agradezco. no, al Todas contrario. las directivas que salieron ahora en marzo, yo las tengo también todas Sí, esas, y todas las formaciones que hacemos están prendidas dentro de esos estándares, sí, porque son estándares, en este caso, México, que ya les digo, son los privilegiados que lo tienen, pero si no están los estándares internacionales, que son los que nacieron en Estados así Unidos, es. los de Los de España, Europa, así es. y nos regimos por esos también, que es la IACP, se llama, Sí, que nace en Estados Unidos precisamente, de donde nace estas prácticas colaborativas. Sin embargo, nosotros nos enfocamos más en nuestra ley, que es la ley de un país latinoamericano, que es más nuestra, tenemos legislación la local. esencia, es muy parecida, las culturas muy parecidas y hablamos todos el mismo idioma. Sí. Pero Mari, en Argentina tampoco tienen regulada la ley. No, O sea, o sea, solamente lo acá. estamos. No, nosotros lo hacemos como un proceso independiente, como fue en su momento también la mediación, que hasta que hubo ley, por ejemplo, en mi provincia de Buenos Aires recién se sancionó la ley de mediación en el año 2012, es decir, que recién tiene 13 años de vigencia. En el dos mil Todo lo que doce hicimos, Ustedes, o sea, regulada judicialmente desde el 2012, ¿te entendí? en mi provincia, Ah, en tu provincia, sí, porque nosotros claro. íbamos, A nivel íbamos súper nacional, puntuales. no, a nivel nacional tiene más años, pero por eso te digo que no todos, que era más o menos lo que comentaba Ernesto, hay leyes nacionales y después cada estado, cada provincia, cada colonia, cada espacio tiene su propio, es como el código de procedimiento Ah, para judicial. Es lo mismo, cada lugar es autónomo para tener su propia forma de hacerlo. Jalisco, que es de donde el estado de Ernesto Samuel, todavía, bueno, Elija no nos ha dicho bien cómo, sí sabemos esto, pero no sabemos cuándo va a empezar a hacer las formaciones, si podemos ser formadores de formadores, pero sí hay estándares internacionales. A eso nosotros nos adecuamos. Y México. Zoraida, Sí, ¿querías decir Zoraida. algo? Sí, quisiera preguntar si, así como en la mediación, por lo menos acá es obligatoria antes de llegar a un proceso judicial, también el derecho colaborativo en México se estableció como una herramienta obligatoria antes de llevar a los estrados judiciales. No, la única materia, o podemos decir el único método alternativo, pudiéramos decirlo de alguna manera, que es obligatorio, es en la materia laboral para todo el país, como etapa previa a ir a los tribunales. Pero lo demás no lo dejan a la voluntad de las partes. Y luego, Ah, peor aún, como decía Mari, puede haber países donde tengan una ley no general que sea de aplicación en todo el país, pues todo el país va a jalar parejo, discúlpenme la expresión. Pero en cambio en México la ley es general y federal, pero deja a los estados a su presupuesto, a sus ideas, a su soberanía. ah, Entonces, no todo México va a jalar para adelante. Como dice Mari, afortunadamente Jalisco vamos a la vanguardia en estos temas, eh, pero sabrá Dios cómo nos vaya a nivel nacional, ¿eh? Pero no. y lo mismo Gracias, te doctor. comento, nosotros tenemos provincias donde solamente pueden ser mediadores los abogados.
y en la mayoría de las demás provincias es de multidisciplina. Es decir, cada provincia tomó un giro con respecto a las... o sea, hay profesiones que quisieron captar más la mediación para ellos solos y yo, más allá de que mi provincia solamente puede mediar los abogados, estoy totalmente, sabes, convencida de que tiene que estar la multidisciplina, porque no podemos, cada mediador tiene sus propias limitaciones y nosotros tenemos que ser humildes para entender cuando en algo no sabemos y no podemos intervenir, porque estamos jugando con la relación de las personas con su vida. Entonces hay que saber también en qué momento uno se tiene que retirar y dejar lugar a otro mediador que tenga otra disciplina que es la que realmente va a intervenir de forma eficaz y efectiva en ese conflicto. Claro, en mi país también la ley es, como el gobierno es unitario, la ley es para todo el país y entonces también se exige que sean solamente abogados los que ejerzan tanto la profesión de abogados, de mediadores como de árbitros y en este caso sería también de esta manera alternativa de dar justicia. Yo opino como vos, Marí, que realmente tendría que abrirse a otras profesiones, ya que es necesario. El conflicto existe en todas las áreas, no importa que sea solamente, y aparte, es una manera de llegar en forma pacífica una resolución de conflicto y de una manera mucho más tranquila y efectiva, mucho más rápida y más barata para quien tenga esa dificultad y ese conflicto. Seguro. Mira, nosotros Porque desde la UBA, desde el lugar de investigación, también una de las propuestas es la ley. Es decir, estamos avanzando en todo ese sentido también de proponerla. Pasa y que, bueno, no llega a su tiempo. otra propuesta interesante también es poder dar charlas o hacer capacitaciones a los alumnos de quinto año de Derecho, justamente de estas formas alternativas de resolución de conflicto, porque la mirada cambia, o sea, que todos los alumnos salgan con una formación en ese sentido sería a ganar un juicio. Cuando tú cambias y vas con esta mirada más de mediación, o sea, Más es otra humanizada. mirada absolutamente distinta. Y la mayoría, claro, muta de ser abogado finalmente a llegar a ser solo mediador, porque te llena mucho más el alma, tú haces cambios, o sea, transformas a familia. Entonces, Totalmente. claramente en diciembre hicimos una capacitación en la Universidad de la María Paz, justamente, y compartíamos esto de poder que esas capacitaciones donde hablemos de formas de alternativa de resolución de conflicto, entregárselas a los alumnos de quinto año, o sea, cambiaría mucho, mucho todo el contexto. Entonces sería bueno que pudiéramos, nosotros incluso como colegio también va a ser una de nuestras labores poder tratar de difundir esto en las universidades, porque creo que es sumamente importante que los alumnos sí tengan esta formación, porque creo que es esencial. Sí, es esencial, Ingrid. Aparte los completa, porque son dos Sí, miradas totalmente diferentes. Y absolutamente. nosotros, ¿qué somos? Estamos al servicio de las personas. Entonces, como estando a ese servicio, tenemos que tratar de tener la mayor cantidad de herramientas para ofrecerle. Acá dicen en Tucumán los abogados son mediadores públicos, el resto de profesiones somos co-mediadores. Ah, o sea, no pueden Ah, hacer ¿viste? mediación. Ah, María Inés Godoy. Claro, en Y Mendoza está la Cecilia, interdisciplina, sí. Adán, tú me parece que eres de Mendoza, ¿o no? Sí, Tú comentaste que la mediación inter... Si quieres, puedes abrir tu micrófono y comentar, hacer tu comentario. Bueno, gracias. Yo seguí buenas tardes, noches, gusto hola. verlos. Hola, hola, qué Seguí las gusto. instrucciones de Maripaz que estaba tipeando. Sí, es interdisciplinaria. Hay una colega y compañera de formación que estuvimos juntos en algunos momentos, que es Albina. Si bien es interdisciplinaria en Mendoza, pero es al cuerpo
de mediadores estable del Poder Judicial y solamente se ha abierto a abogados psicólogos y está en el proceso con los licenciados en trabajadores sociales. No está abierta la interdisciplina a mayor, es limitada. Yo daba el ejemplo de la interdisciplina expansiva a otras profesiones en cuanto a la comediación. En Tucumán, en el caso que nos plantea otro colega que dijeron ustedes, se es mediador judicial y se comedia, por lo que entendí. En San Juan, que es otra de las jurisdicciones en las que yo estoy, a 160 kilómetros de mi querida Mendoza, es mediación también prejudicial obligatoria con abogados. Sin embargo, la mediación puede hacerse directamente también en los estudios. Solo para la mediación judicial se requiere cumplir formalidades con el Instituto de Mediación del Colegio de la Matrícula de Abogados, Foro Abogados en San Juan, que llevan un registro y después entra un sorteo general a la Corte, al máximo tribunal y se adjudican causas. Bien sea por sorteo, también a propuesta de las partes pueden requerir del servicio de un mediador de ese registro y proponerlo a la instancia previa y obligatoria que existe. A diferencia de como nos comenta Ernesto, existe para el fuero laboral y de familia y está próximo a instrumentarse en la gestión nueva de la presidencia del Tribunal Superior de Provincia al fuero civil y comercial, como previa y obligatoria. Hay un expansionismo mucho más que acá en Mendoza, incluso, que es muy promediación, sin embargo está muy cerrado al Poder Judicial y tiene cuerpo estable, o sea, son funcionarios judiciales Sí. dependientes del Poder Judicial los mediadores en Mendoza. En San Juan son facturadores, son contratados, son de locación de servicio y le facturan al Poder Judicial. No son empleados judiciales los mediadores. Tenemos para hablar y seguir. Sí, bueno, Ustedes claro. Sí, tienen la no nos ventaja queda que tanto tienen tiempo. una hora menos. Nosotros Sí, tenemos la cena más cerca, ustedes ya pasaron las 11 y sí, todo el rato. sí. Ingrid, Oye, ¿y cómo dale es la María ley Paz. de mediación en Chile? En Chile, ¿Perdón? ¿cómo es la ley de mediación en Chile? Uy, nosotros tenemos, es que estamos como en la hora porque nosotros terminamos a las 8:30, pero yo creo que lo podemos dejar para la próxima, haciendo una pincelada rápida. Nosotros tenemos la mediación, Continuará. No, haciendo una pero pincelada algo rápida, rápido, como para... la mediación privada y la mediación que es la que paga el Estado. Entonces, dependiendo de dónde ingrese, las personas tienen un servicio que se hace a través de licitaciones, que tú postulas, ganas el concurso o las bases de licitación y ahí es el Estado quien te envía todas las causas. Así que tenemos muchas causas a través del sistema licitado. No se paga tan bien, pero en el fondo es por volumen. Y las causas privadas tienen un tope que lo establece el Ministerio de Justicia y tú haces tu mediación y puedes ahí tener mucho más tiempo, porque yo que soy privada, por ejemplo, hago sesiones de más tiempo que una Sí, licitada que tiene un término Fantástico. acotado. claro, claro. Sí. Ah, bueno, Así que, está interesante oye, también, muy interesante. sí, es súper interesante porque tenemos harto ahí que arreglar, la verdad, o sea, mejorar de alguna manera. Sí. Tienen María Paz, Te delegación pública. agradecemos a todos tu asistencia. Como le digo, quedaron todos entusiasmados con muchas preguntas, entonces vamos a hacer una segunda parte. Les agradecemos, como le digo, su interés y nos vemos en una próxima oportunidad. Que estén bien. oye, comento antes, queremos sacar una foto, María Paz, antes que nos Ah, vamos. sí, un Para abrazo poder, a todos. Gracias, Diego, Voto, por voy a estar, poner para Patricia, sacar Miriam. una foto y poder compartirla en nuestras redes sociales. Mientras saca la foto la doctora Ingrid, quiero comentar que la doctora Mari Simone, mi amiga, es cofundadora de la Asociación Mexicana de Derecho Colaborativo. Hay un dicho que dijo Chabela Vargas que los mexicanos nacemos donde nos da pega la chica gana, y Mari es mexicana, aunque haya nacido en Argentina. Entonces ella es parte y quien se quiere integrar de la Asociación Mexicana de Derecho Colaborativo. Esto lo quiere decir Mari, un abrazote. Y gracias, doctora Ingrid, por invitarnos. De todas maneras, vamos a tener otra charla Te para ver cómo invitamos, ser Ernesto, parte. para la otra.
Exacto, va a estar cordialmente invitado Ernesto para nuestra segunda patita. Muchas gracias a cada uno de ustedes por estar a esta hora, que es tarde. Tratamos de ser puntuales Un con la gusto hora muy para que... grande. Muchas gracias, Mari, te pasaste por toda esta tremenda charla donde nos haces mirar esta nueva opción que tenemos como mediadores, además los abogados y cualquier profesión, según tú nos contaste, respecto al derecho colaborativo, que en Chile es algo absolutamente nuevo. Así que vamos a ser los pioneros y metemos esto en Chile. Un beso enorme, Totalmente. el Colegio de Mediadores y nuestro... Los abrazo uno por uno. Gracias. Gracias por estar. Mari, rico verte. Abrazo. Chao, Igualmente. chao. Doctora Gracias, gracias. Marinés, saludos. Chao. Bye. Oye, recuerden que el 28 tenemos vamos a hacer un conversatorio con Marinés Suárez y varios de nuestros mediadores chilenos que fueron los que iniciaron la mediación en Chile. Y después el día 8 de abril tenemos un conversatorio de Mayo, No, derechos mayo. humanos y mayo. aplicados a la mediación. Perdón, de mayo, gracias. Y yo El 8 de prometo mayo. tener mejor iluminación para que se vea la cara. Ah, Se bien. va a ver de Te lo todas iba a maneras. decir Ya por vamos a tener privado, otra así que lo oportunidad. publicaste. Besos, Gracias, besos, Ana. besos. Muchas gracias por Beso estar. grande. Gracias, Muchas gracias a gracias. Chao, ustedes. chao. Hermoso, hermoso. Chao. Carola, ¿cierras tú?